Gracias, Carla, y a la institución Aldeas Infantiles por esta oportunidad. El tiempo de ustedes yo sé que es valioso y yo quisiera que ese tiempo también sea bien aprovechado. Con toda confianza pueden interrumpir, levantar la mano, hacer algunos comentarios y estoy para servirles en lo que pueda responderles. Algunas cosas que probablemente no podré, vamos a tener que dejarlas por ahí. Sé que ustedes tienen un foro en donde están participando. Obviamente yo también voy a estar incluido ahí por algunas cuestiones que pudiera también a través del foro complementar o aclarar, ampliar en su caso. Pues vamos a tratar de comenzar ya con el tema. Pues definitivamente es un tema muy, pero muy complejo porque se incluyen diferentes enfoques, diferentes culturas también, cosmovisiones, pero hay algunos estándares, ¿no? Que yo creo que son los que nosotros seguimos y sobre esos estándares es que yo voy a basar mi conversación, esperando pues darles algunos elementos básicos que despierten curiosidad en ustedes y que podamos seguir platicando. Es un tema que no podemos terminarlo hoy en el tiempo estipulado, pero igual vamos a seguir conversando y con toda confianza. Ustedes tienen mi correo, Carla se lo va a proporcionar y podemos seguir platicando independientemente de este espacio. Bien, entonces, Carlita, te voy a pedir por favor que pongan la primera presentación. Y pues cabalmente, cuando me dijeron que hablara un poco sobre lo que es el riesgo a la exposición al VIH, hay diferentes conceptos, ¿no? Pero traté de enfocar también la relación de riesgo y vulnerabilidad, porque en este caso el riesgo está dirigido a la probabilidad de infección, como dice la presentación, debido a acciones que son propias o acciones de otras personas. Por ejemplo, el sexo sin protección, el uso de equipo infectado, eso, digamos, nos conlleva a un riesgo de poder adquirir el VIH. La vulnerabilidad va más enfocada a factores o elementos que son multidimensionales, que tienen diferentes determinantes y que de alguna manera afectan la capacidad de una persona o de una comunidad completa. En ese sentido, pues la pobreza, las desigualdades de género y como vamos a ver en la siguiente presentación, la siguiente por favor, Carla. Estamos viendo que las situaciones de emergencia generadas, en este caso, el tema de desastres naturales, conflictos armados, que aumentan el riesgo a la infección y hacen más vulnerable a las personas ante VIH. Yo creo que con esto podemos entender esas diferencias. Por ejemplo, aquí hablamos de poblaciones que tienen mayor alto riesgo a la exposición al VIH. Creo que es importante señalar que como población que habitamos este planeta, todos estamos en riesgo. Yo creo que debemos de partir de esa primicia, porque todos somos una población en riesgo ante la pandemia del VIH. Pero hay, obviamente, poblaciones que están en mayor riesgo. En este caso, pues, hay cuestiones específicas como usuarios de drogas, inyectables. Esto vamos a verlo más a detalle en los siguientes presentaciones. El aumento en cuanto al sexo comercial, eso obviamente da un mayor riesgo a las personas a adquirir el VIH, porque obviamente no tienen control, están en contra de su voluntad, son incapaces de poder negociar el uso del condón, etcétera, etcétera. Entonces, eso les da esa condición de tener mayor riesgo y ser más vulnerables a adquirir el VIH. La vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a realizar trabajo sexual, que va obviamente relacionado con el anterior, y las múltiples parejas sexuales. Esto definitivamente tiene mucho que ver, principalmente en este caso de desastres naturales, cuando se establecen campamentos para poder sobrevivir durante un tiempo. Los hacinamientos son principalmente lo que hace que haya mayor riesgo de adquirir el VIH. La siguiente, por favor, Carla.
Bueno, aquí tenemos, quisiera aclararles de que estas presentaciones todas van a ser proporcionadas por Carla a ustedes y pues ya las van a poder revisar despacio. No me voy a detener mucho en algunas, otras probablemente sí. Esta pues igual es complemento de la anterior. Me paso la siguiente. Muy bien. Un poquito de historia. Nosotros podemos ver que en el año 1981 es cuando se empiezan a ver los primeros casos de personas, no tanto con VIH, sino ya en etapa SIDA. Y por eso las iniciales PCP se refiere a neumonía por Pneumocystis carini. Esa es una neumonía por una bacteria que es muy, pero muy fulminante en el caso de personas en etapa de VIH avanzado o etapa SIDA, como lo llamaban antes, ahora es VIH avanzado. Voy a ir aclarando algunos conceptos de una vez por ahí porque hay cosas que ya no se usan. Hay conceptos, por ejemplo, de SIDA, que ahora lo ven pues como un término que puede ser discriminante, excluyente, entonces mejor se habla de VIH avanzado. Pues Pneumocystis carini y el sarcoma de Kaposi, esas iniciales que están ahí, principalmente se empezaron a detectar en hombres que tenían sexo con hombres, digamos los que nosotros llamamos homosexuales, y en usuarios de drogas intravenosas. Pero en el 83 ya es el año que definitivamente se empieza a hablar de una pandemia de VIH tipo 1, que es la que causaba el SIDA. Esto es importante porque estas personas fueron infectadas 10 años atrás, o sea, más o menos en el año 1973 tuvieron su primer contacto, y eso nos dice mucho más o menos cómo era esa época, ¿no? Los años 70, por ahí 80, en donde se empezó a hablar de la época de los hippies, paz y amor y todas las cosas, los microdrogas. No sé si algunos de ustedes ya habrían nacido, pero estaba muy en boga la cuestión de la invasión de los Estados Unidos a Vietnam y todo ese tipo de protestas, como que fueron también condiciones, digamos, que para muchos de los ciudadanos, principalmente norteamericanos, produjeron, digamos, la propagación del VIH. Es la siguiente, Carlita, por favor. Bueno, ahora, 31 años después, estamos hablando de una enfermedad que es crónica porque definitivamente se prolongó ya más de la cuenta. Nosotros hablamos de una pandemia cuando la enfermedad ya trascendió las fronteras. Entonces, en este caso, el VIH se convirtió en una pandemia porque es a nivel mundial. Y es una enfermedad en donde los mayores avances son los antirretrovirales, así se le llaman los medicamentos específicos para tratar personas con VIH. Pero les pongo aquí inaccesibles porque ese es un gran problema en países del tercer mundo, ¿verdad? Tenemos también los casos en donde en Europa se dan el lujo de mandar los medicamentos que ya no usan, los ciudadanos europeos, la pandemia y la epidemia para sus países. Y entonces ellos se dan el uso de mandar a los antirretrovirales que ya no usan, que incluso ya en países como nuestros ya no son efectivos. Eso hay esquemas incluso para el tratamiento. La siguiente, por favor, Carita. Bien, aquí está lo que les decía, los diferentes tipos de VIH, pues el 1 y el 2. Esto tiene mucho que ver con su composición genética. Y quizás aquí lo más importante en esto es que, digamos, el VIH-2 es el que más predomina en el África. Nosotros a nivel del continente americano es el VIH-1. Son, digamos, características genéticas diferentes, pero su forma, su estructura y su forma de invadir el cuerpo es el mismo. Ya cuando hablamos de serotipos o subtipos, el 50% de C es el que causa la infección. En cuanto al origen, pues hay varias teorías. Yo aquí les puse la que más se maneja, ya te vamos a ver a los monos mangabey y los chimpancés, solamente se las puse ahí para que, porque es una teoría en donde, en donde se menciona que en el África la costumbre de comer carne de estos animales fue la que produjo, digamos, la infección del VIH a través de la población africana. Otros le atribuyen un componente puramente de zoofilia, o sea, la relación de hombre con animales, y en otros incluso hablan de como una especie de guerra
bacteriológica intencional y que se le sale de control. En realidad hay muchas teorías, pero lo importante es que el VIH ahí sí. Lo siguiente, Carlos. Muy bien, estos son los monitos. Ya ustedes la van cuando tengan la presentación. Esto es la estructura del virus. Lo vamos a pasar muy rápido, pero tal vez aquí lo importante es ver que donde dice que P120, 41 y 17 son los receptores fundamentales. En las siguientes presentaciones lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya hace un poco más de énfasis del antígeno P24 que estaba anteriormente, que es importante porque este antígeno es el que da la característica del ARN, es el ácido ribonucleico. Ese es un componente genético, digamos, del virus del VIH. Y es este elemento el que inicia, digamos, toda una confusión, más que todo celular, para poder producir la réplica de virus en el cuerpo. La siguiente,